Entonces, hoy vamos a ver un tema que se llama Enoc, el libro olvidado. La semana anterior hablamos del último Ish. Nos falta hablar de la última Isha. Pero antes de llegar allá, vamos a tocar este punto. Cuando comenzamos en octubre del 2011 con el plan de las edades, yo me acuerdo que esa tarde que yo todavía continuaba escribiendo cosas acerca de lo que quería dar. Yo en mi ignorancia creí que iba a abarcar no sé cuánto tema en una sola tarde, en una sola sesión. ¿Y qué? Porque sentía el Señor como, ¿sí? O sea, da lo que tú crees que va a ser entregado, ¿sí? Da de lo que te he dado y entrégalo, o sea. Y empecé a escribir muchísimo durante toda esa semana, me acuerdo, para ese sábado. Y de alguna manera ahí comenzó el plan de las edades sin haber planeado, sí, vamos a hacer 12 temas, sino comenzó con un tema, sí, esta tarde quiero botarles todo, pero era imposible porque pues, sí, en una tarde no podemos abarcar todo. Y ahí después de esa tarde que interrumpimos y que hablamos del sentido de comunidad, que hablamos del diseño del hombre, el diseño del espíritu y demás, ahí sí nació bueno, ¿sí? Tengo que ponerle un orden a esto. Y siempre el sentido ha sido entregar, ¿sí? Lo que Dios nos ha permitido experimentar, pero también lo que nos ha permitido conocer, lo que nos ha permitido ver, para que ustedes puedan enriquecer su relación con Dios, ¿sí? Nunca el sentido ha sido sorprenderlos, que es algo que uno a veces como maestro de la Escritura, como persona que lee la Escritura y la enseña, me refiero a eso. A veces uno dice, bueno, ahora, ¿cómo los sorprendo? O sea, ¿qué les digo para que digan, wow? Y ese es un error en el que uno puede caer. Ese es un error del alma, ¿sí? De esa naturaleza del anterior Ish, ¿sí? Del primer hombre, diciendo, a ver, ¿cómo vas a sorprenderlos? Y eso te puede desviar. Entonces, la idea no es cómo los sorprendo, ¿sí? Sino quiero mostrarles cosas que Dios, ¿sí? Ha entregado y que están en la historia. Mi idea no es mostrarles nunca nada nuevo, porque la cúspide de la revelación es Jesucristo. En Hebreos dice que Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo por los profetas, ¿cierto? Por los apóstoles, por los padres, en estos últimos tiempos nos habló a través de Jesús. O sea, la cúspide de la revelación es Cristo. O sea, Cristo es, ¿sí? Lo máximo. Cualquier revelación que venga a decir, vea, esto es nuevo, es falsa. Porque aún Pablo dijo, si alguien viene con algo nuevo, a decirles un nuevo evangelio, voy a contarles algo nuevo, ojo, puede ser un falso profeta, ¿sí? Porque es que la revelación, la cúspide, todo está en Cristo. Entonces, todo tiene que concordar con lo que Cristo ha entregado, ¿sí? Y lo que hacemos usualmente no es decir, mira esto nuevo, sino mira esto que había sido olvidado. Y por eso parece nuevo. Porque son cosas que han sido olvidadas. De eso se trata la reforma, ¿no? Volver al original, volver a la forma original. No es, estamos descubriendo cosas nuevas, estamos descubriendo cosas que para nosotros son nuevas, pero hace 2000 años eran el pan de cada día, ¿sí? Y hacían parte de la revelación que Dios estaba entregando. Amén. Lo mismo sucede con ese tema que vamos a entregar en esta tarde. Hay unos términos en la Escritura, cuando uno comienza a leer el Nuevo Testamento, cuando comienza a leer los Evangelios, cuando comienza a leer Hechos, como por ejemplo espíritus inmundos, demonios, uno comienza a ver que a Jesús se le dice el Hijo de Hombre. Uno ve que se habla acerca de, en Pentecostés, cómo descendieron lenguas de fuego sobre las personas. Encontramos términos como el lago de fuego, ¿cierto? El juicio final, nuevos cielos y nueva tierra en Apocalipsis. Encontramos acerca del retorno del Señor con millares de sus ángeles. Encontramos acerca de la resurrección de los muertos. Encontramos que se habla del lugar de los muertos. Encontramos que se habla el juicio final, ya lo había mencionado, y se habla de estos términos, y cuando nosotros los leemos, pues hoy en día, como nosotros no tenemos el contexto, nosotros a veces tenemos que interpretar o colocar ahí, o lo que nosotros imaginamos que es, o lo que otras personas nos dicen que es. Entonces, cuando en la Escritura se habla, por ejemplo, en el Nuevo Testamento y en Hechos, del Hijo del Hombre, acerca de Jesús,
se nos dice, bueno, y sí, por esta frase es que sabemos que Jesucristo fue 100% hombre, porque se le llamaba ¿qué? El Hijo de Hombre. Pero la pregunta que uno se debe hacer es, no qué significa eso para nosotros, sino qué significó para los que lo escucharon la primera vez. Y entre más nos acerquemos a esa fuente, vamos a encontrar el significado real de eso. Y cuando nos acercamos a la fuente nos damos cuenta de que, por ejemplo, en el caso de esa expresión de hijo de hombre, nos damos cuenta de que para ellos eso no significaba que Jesús era hombre, significaba todo lo contrario, significaba que Jesús era divino, que era un ser celestial, que era un ser que estaba en el trono de Dios. Otro término que vemos mucho, espíritus inmundos o demonios. Espíritus inmundos y demonios. Durante los primeros siglos de la historia cristiana se sabía a qué se refería con los espíritus inmundos y demonios. Pero como hay libros que explicaban ese tema y que fueron dejados a un lado por la iglesia oficial, que se fue formando después del cuarto siglo, perdimos el significado de estas cosas. Entonces se nos dice, no, los espíritus inmundos son ángeles caídos, dicen algunos. Otros dijeron, no, los espíritus inmundos son los de la generación antes de Adán, porque entre Génesis 1 y 2, 1.1 y 1 y 2 hay una generación ahí que murió y demás, y esos espíritus son los inmundos. O sea, hay muchas teorías que han surgido, pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué significó esto, cierto? Para las personas que lo escucharon la primera vez, para los que estaban en la época de Jesús. Y es ahí donde entra el título de esta enseñanza, que es Enoc, el libro olvidado. Hay un libro que se llama Primera de Enoc. En el siglo XVII fue descubierto cuando fueron a Etiopía y allí encontraron una iglesia cristiana, la iglesia cristiana de Etiopía, y se dieron cuenta de que en esta iglesia en el siglo XVII tenían el canon bíblico, los libros que nosotros tenemos, pero tenían también el libro de Enoc. Y cuando fueron y tradujeron el libro de Enoc, del idioma en el que estaba, y lo tradujeron a un idioma que podamos entender, empezaron a darse cuenta de que el libro de Enoc trataba toda una serie de temas que coincidían y hacían un paralelo con todo lo que era el Nuevo Testamento hasta Apocalipsis. Y entonces dijeron, claro, este libro lo debieron de haber creado siglos después del Nuevo Testamento. Y por eso solamente esta iglesia lo tiene. Y sí hay escritos de los primeros siglos donde se hablaba del libro de Enoc, pero entonces se asumió que como este libro tenía tantas características del Nuevo Testamento, pues debía haber sido escrito después del Nuevo Testamento. Hacia la mitad del siglo pasado se descubrieron los rollos del Mar Muerto, y en los rollos del Mar Muerto se descubrieron fragmentos del libro de Enoc, que corresponden a la época antes de Cristo. Y entonces ahí dijeron, ¿cómo? O sea que el libro de Enoc no se escribió basado en el Nuevo Testamento, sino que muchas cosas en el Nuevo Testamento se escribieron porque ellos tenían una mentalidad con la cual ya habían leído el libro de Enoc. Y encontraron ahí cosas que daban explicación a términos que están en el Nuevo Testamento. Si nosotros leemos el libro de Enoc y luego vamos y leemos el Nuevo Testamento, vamos a entender mucho más lo que se habla de los espíritus inmundos, de la caída de Satanás, de quiénes son los demonios, del infierno, de qué es esto del juicio final y demás, porque todo esto es lo que narra el libro de Enoc, que se escribió siglos antes del Nuevo Testamento. El libro de Enoc era considerado como parte de la literatura, ¿sí?, de los hebreos en la época de Jesucristo. No era considerado como inspirado por Dios, ¿listo? Eso lo tenemos que tener en cuenta. Algunos autores cristianos de los primeros siglos lo consideraban inspirado por Dios, pero no todos, ¿listo? Entonces no estoy diciendo que todo el contenido de ese libro sea inspirado por Dios, ¿listo? Pero sí era utilizado como recurso de ayuda, de estudio, de interpretación, para interpretar lo que estaba sucediendo con Jesucristo y demás. Y entonces resulta que en el libro de Enoc se cuenta una historia. Se cuenta la historia que es parte de la que cuenta en Génesis con el diluvio. ¿Recuerdan cuando nos narra la historia en Génesis 6 acerca del diluvio?
nos narra acerca de Noé y demás. Y dice en Génesis, en nuestras versiones, que los hijos de los hombres, ¿cierto? Los hijos de Dios, perdón, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y se llegaron a ellas y tomaron para sí esposas, ¿cierto? Y tuvieron descendencia, y estos fueron los gigantes, ¿cierto? Los hombres de antaño, los poderosos. Son poquitos versículos los que habla Génesis acerca de ello. Y en el libro de Enoc encontramos una descripción de qué fue lo que pasó. Entonces, ¿qué cuenta el libro de Enoc? El libro de Enoc cuenta que cuando el Señor colocó toda la creación y demás, Él colocó ángeles guardianes, o ángeles que vigilaran a las naciones. Y Él colocó estos ángeles para que vigilaran a los hombres, para que estuvieran observando, estuvieran reportando cómo iban y demás, pero ellos no debían intervenir como tal en la vida de los hombres y mucho menos mezclarse con ellos. Entonces se cuenta que uno de estos ángeles dijo, uy, ¿por qué no bajamos? Y varios de ellos dijeron, deberíamos bajar y tomar como esposas a mujeres, hijas de los hombres, para nosotros. Pero él dijo, yo no voy a bajar solo porque si yo bajo solo, pues Dios me va a destruir a mí. Y ustedes que están aquí hablando conmigo y chismoseando acerca de esto, sí, van a escaparse. Entonces hagamos un pacto aquí y ahora de que todos nosotros vamos a bajar, 200 ángeles. Vamos a bajar nosotros, ¿sí? Y vamos a hacer esto que hemos determinado. Y entonces bajan en el monte Hermón, ¿sí? Que se menciona en las Escrituras mucho, y ese monte significa el monte del pacto, el monte del convenio, porque fue donde ellos, estos ángeles caídos, hicieron ese convenio. Entonces se cuenta que ellos bajaron, ¿sí? Tomaron mujeres, ¿sí? De los hijos de los hombres, las tomaron como esposas. Unos dan la interpretación de que algunas las fueron tomadas a la fuerza. El caso es que tomaron mujeres, se llegaron a ellas, entonces mezclaron el ADN de ángeles, ¿sí? Con el ADN de los humanos, y por eso surgieron estos hombres poderosos que llama la Escritura, o que en el libro de Enoc dice que habían gigantes y demás, y hombres poderosos sobre la tierra. Entonces la historia cuenta cómo estos ángeles cayeron y cómo luego fueron castigados por su transgresión, cómo fueron encadenados en prisiones para que aguarden el juicio final, y cómo la humanidad continuó pecando. Ahora, estos ángeles, lo que nos cuenta el libro de Enoc, es que bajaron y le enseñaron a las mujeres y a los hombres las ciencias ocultas, les enseñaron la astrología, sí, le enseñaron cómo medir los tiempos y demás, pero también les enseñaron acerca de, ¿cómo lo llamaríamos? Les enseñaban acerca de la herbología, o sea, cómo utilizar ciertas plantas para medicina y demás, pero también les enseñaron a los hombres acerca de la guerra. Entonces les enseñaron acerca de cómo formar, ¿sí? Cómo formar espadas, cómo formar armamento y demás. Y les enseñaron a los hombres esto. ¿Qué es lo interesante? Si nosotros vamos hacia atrás en la historia, las grandes civilizaciones antiguas en todos los continentes comparten temas que yo sé que ustedes han escuchado. El tema de las pirámides, todas las comparten, ¿sí? Pero no solo el tema de las pirámides, sino que en todas las pirámides se comparte un mismo estilo, que es lo de las 3 puertas. Hay 2 puertas pequeñas y una puerta grande para entrar a los templos antiguos en todos los continentes, ¿sí? Mostrando que todos tienen una correlación. En todos los continentes se han encontrado, ¿sí? Jeroglíficos, se han encontrado dibujos y demás, ¿sí? De seres de 7 cabezas, ¿sí? En distintos continentes, o sea, separados por tiempo, por espacio, ¿sí? Por circunstancias geográficas, se han encontrado las mismas cosas, y la mayoría de culturas antiguas comparten un relato en común. El relato de que hubo un Dios creador y de que habían otros que ellos llamaban dioses pequeños, y que estos dioses se rebelaron contra este Dios y bajaron y le enseñaron a los hombres el arte de la guerra, el arte de la farmaqueia, o sea, el tratar con las plantas para lograr medicina y demás. O sea, las grandes culturas antiguas, de las que se han encontrado y se han encontrado relato, y que no tienen conexión entre sí, comparten ese relato de una u otra manera. Hablan de cómo hubo un diluvio, ¿sí? Como castigo para limpiar eso que había acontecido.
pero hablan de todas estas cosas. Y hay una correlación. Ahora, hoy en día, muchos al no tener el relato bíblico, ¿sí?, y la revelación que nos da el Señor, entonces dicen, si ven, esto es muestra de que hace mucho nos visitaron los aliens. Y lo llevan a un término más natural, ¿no? Vienen de otra galaxia, de otra dimensión, pero son aliens, alejados totalmente de un esquema o de un pensamiento espiritual. Pero el caso es que compartimos este pasado en común. Y el libro de Enoc da la explicación de estos fueron ángeles, ¿sí?, que cayeron e hicieron estas cosas. Entonces, ¿qué pasó? Tuvieron hijos y Dios se da cuenta de esto y en Génesis se nos dice que Él ve en Noé un hombre que era perfecto en sus generaciones. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que era perfecto en sus genes, que era perfecto en su ADN, o sea, que su ascendencia no tenía un vigilante, no tenía un tatarabuelo que hubiese sido un vigilante, un ángel. Entonces su ADN no estaba corrupto. Entonces Dios determina destruir, ¿cierto?, con el diluvio y demás. Nos habla de cómo los ángeles son aprisionados, pero que la humanidad después de esto continúa pecando y negando al Señor de los Espíritus, continúa en Enoc. Habla de que los reyes y poderosos confían en sus tronos y poderes, de cómo oprimen a los elegidos de Dios. Habla el libro de Enoc de cómo llega un punto en que la oración de los justos asciende y su sangre empieza a clamar por justicia, diciendo, mira cómo el mundo va de mal en peor, en peor. Habla de cómo aparece de repente el Hijo del Hombre con sus ángeles y se decreta juicio de acuerdo a las obras de cada persona. Cómo los ángeles caídos son enviados al lago de fuego. Cómo los reyes y poderosos son dados a la destrucción para ser quemados y desaparecer para siempre. Se habla de los ángeles del castigo y de ángeles castigadores que castigarán a los otros en el infierno. Se habla de otros pecadores que van a ser desalojados de la tierra. Y se habla de que los pecados serán removidos, de que el cielo y la tierra serán transformados en nuevos cielos y nueva tierra, de que los justos y los elegidos tendrán su herencia, de que la luz del Señor de los Espíritus brillará sobre ellos, de que vivirán en la luz eterna. Se habla de que buscarán la luz y encontrarán justicia y paz con el Señor de los Espíritus. Y se habla de que los justos crecerán en el conocimiento y la justicia. Me faltó mencionar algo. Se habla de que cuando viene el juicio y se destruye todo este ADN corrupto, mezcla de ángeles y humanos, se habla de que los espíritus de estos seres no tenían lugar. Entonces se les da a ellos el vagar por la tierra hasta que llegue el día del juicio, donde serán acusados y castigados. Y este es el contexto. Estoy resumiendo 107 capítulos de Enoc. Este es más o menos el contexto de ese libro, ¿sí? Entonces ustedes lo ven, es un libro muy corto realmente, lo pueden leer en 1:30, 2 horas. Son 107 capítulos, pero hay capítulos que son como 3 versículos. Ese es el contexto que tenían en el primer siglo, primero, segundo, tercero, cuarto siglo, ¿sí? Y es lo que le da una luz a la Escritura. Porque Jesucristo llega y nos dice que Él que sacaba de las personas espíritus inmundos. Y ahí no tenían que explicar, un espíritu inmundo es esto. No, porque ellos tenían el concepto, espíritus inmundos. Esa generación que fue destruida, que era mezcla, ¿cierto? Y que no se halló lugar para ellos. Y que van a ser juzgados al final de los tiempos. Pero algo más interesante es que uno entiende por qué estos espíritus inmundos, cuando se acercaba a Jesús, ¿qué frase le decían ellos a Él? Hijo de hombre, ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Porque en el libro de Enoc decía que al final de los tiempos se les había dicho, ustedes van a vagar la tierra, pero al final de los tiempos van a ser juzgados y atormentados por su maldad. Porque se decía que estos que habían nacido de la unión de ángeles y hombres, ¿sí?, eran sanguinarios y ¿sí?, caían incluso en canibalismo. Bueno, no era canibalismo porque eran híbridos, pero sí, en tomar a los hombres, en no solo asesinarlos, sino a veces en comerlos y demás. Muchas cosas que se mencionan ahí en el libro de Enoc.
pero da una luz tan hermosa al relato bíblico, ¿sí? Porque uno lee la escritura y si uno tiene ese contexto, todo empieza a cobrar más sentido. Fuera de eso, en el libro de Enoc se habla de que cuando Enoc ve la visión en los cielos, él ve a uno como hijo de hombre que está en el trono y que está ahí. Y dice que él va a ser llamado el elegido, el escogido, el justo, el Cristo, el Mesías, y que él será al quien se le dará todo el dominio y toda la potestad, y que él sería al que se le daría el poder para juzgar todas las cosas. Eso decía en el libro de Enoc. Decía, este hijo de hombre es uno a quien Dios ha determinado y es un ser que está desde antes de la fundación del mundo, pero es como un hombre, pero no es un hombre, ¿sí? Porque es, ¿sí? Y dice, y este ser Dios ha determinado que Él no va a juzgar, sino que este ser, que Él lo llamaba el hijo de hombre, va a juzgar todas las naciones y todas las cosas, y que este hijo de hombre va a ser llamado el elegido, el Mesías, y que Él va a ser el que va a juzgar todas las cosas y a todos. Entonces, cuando en el Nuevo Testamento y en Hechos dicen el hijo de hombre para referirse a Jesús, todo el mundo no pensaba en lo que nos dicen muchas veces, ¿cierto? Jesús era 100% hombre. No, pensaban en esa visión, pensaban también en Daniel 7, que en Daniel 7 dice que vio en el trono de Dios, ¿cierto? En el palacio de Dios a uno como hijo de hombre, y pensaban en un ser a quien se le iba a ser otorgada toda la gloria, todo el juicio, todo el reino, todo el poder, a Jesucristo. Entonces es hermoso porque este libro, el libro olvidado, da mucho contexto y da mucho entendimiento a por qué tenemos estas cosas escritas en la Escritura y que a veces nosotros empezamos a dar vueltas para explicarlas y para ver qué nos inventamos. Entonces, ¿qué decimos que son los espíritus inmundos? ¿Y por qué decían que nos iban a atormentar antes de tiempo? Y si no tenemos el contexto, que es esta llave, que es este libro, el libro de Enoc, nos podemos perder del contexto como ellos lo recibieron. ¿Listo? Repito, no estoy diciendo que todo el libro de Enoc sea, ¿sí?, inspirado por Dios, que vamos a aceptarlo todo tal y como está, etcétera, etcétera. Estoy diciendo es que era una herramienta que utilizaba la iglesia sin problema y sin meterse a decir, ¿sí?, esto es falso. Ellos tenían una lista de libros que decían esto es falso, como los evangelios que surgieron en el segundo y tercer siglo, que hablaban barbaridades acerca de Jesús y le colocaron esposa a Jesús y demás, unas sectas. Ellos dijeron, esto es falso, ¿sí? Pero el libro de Enoc fue de esos libros que la iglesia fue llevando en su historia, pero empezó a ser atacado por la propia iglesia oficial, el movimiento oficial, lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica Romana. Este libro era aceptado por los judíos, por los hebreos en la época de Jesús y por eso todos tenían el contexto. Pero como este libro habla tan claramente del ministerio de Cristo, y tú lees los evangelios y lees el libro de Enoc y tú dices, Cristo, o sea, Cristo es el Hijo del Hombre, Él es el Mesías, Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías. Entonces, ¿qué empezaron a hacer los hebreos? A aborrecer el libro de Enoc, porque no querían que otros llegaran a la conclusión de que Cristo era el Mesías. Entonces, hacia el segundo siglo empezaron a decirle a las personas, mejor es que no lo leas. No, ese libro, sí, ese libro no es tan conveniente leerlo. Ese libro no vale la pena leerlo. Y le empezaron a mermar hasta que quedó allá como un libro que se olvidó. Ahora, la iglesia oficial, hacia el cuarto siglo, empezó a atacar el libro de Enoc. ¿Por qué? Porque empezaron a decir, no, aquí hay cosas que son muy ridículas. No, esto de los espíritus inmundos, la gente fuera de la iglesia se burlaba de estas cosas. Entonces la iglesia, en vez de mantener su cosmovisión y decir, pues es que esto es parte de nuestra historia y no podemos negar, ¿sí?, la realidad de que hay cosas que son inexplicables y que hay cosas que pasan y acontecen, en vez de pararse en su posición, la iglesia, ¿qué hizo? Empezó a criticarse a sí misma para complacer a los de afuera. Entonces, por eso hoy en día tenemos que muchos hablan de que todo el Nuevo Testamento, todos los evangelios no son más que una alegoría acerca de Jesús, que todos los milagros de Jesús no son más que algo
¿sí? Ficticio, inventado, que debemos verlo de una manera metafórica, que es obvio que nadie camina sobre el agua, o sea, esos son cuentos infantiles para mentes infantiles de épocas que eran más infantiles, ¿sí? Ya hoy en día hemos evolucionado, ¿sí? Tenemos tantas cosas, tantos recursos, más inteligencia, entonces debemos ver estas cosas como metáforas, ¿sí? Veamos el lado simbólico de las cosas y se ha diluido la esencia del Evangelio y de alguna manera se diluye el poder de Cristo. Entonces la iglesia se empezó a avergonzar de su propia historia. Pero si somos sinceros con nosotros mismos, los evangelios y hechos están llenos de historias poderosas, ¿sí? Que no dan lugar a interpretación, o sea, no dan lugar a que digamos, no, esto es metafórico. Tendríamos que torcer el texto para verlo de esa manera. Entonces debemos es preguntarnos lo que decíamos hace 8 días. ¿Es esto verdadero? Antes de decir, cabe esto dentro de mis paradigmas y lo que me han enseñado ¿es esto verdadero? Y si esto es verdadero, pues lo acepto y lo creo. Si esto es verdadero, sí, lo sigo y lo creo. Entonces la iglesia empezó a levantarse en contra de el libro de Enoc. ¿Por qué? En especial porque el libro de Enoc fue utilizado también por grupos que eran herejes, ¿sí? Que proclamaban cosas que iban en contra de lo que la iglesia decía. Pero también hay grupos que proclaman cosas en contra de lo que la iglesia dice, que utilizan la Biblia. Tenemos un grupo por aquí reciente que se levantó un señor a decir que él era Jesucristo, ¿sí? Y que solamente las cartas de Pablo son la verdad y tienen una Biblia, ¿sí? Donde solamente están las cartas de Pablo. Sí, es un señor por allá, no sé si es de Puerto Rico o de dónde, sí, lleno de dinero porque ha engañado a un montón de gente, sí, los ha estafado y le mandan mucho dinero, sí, y tiene convencida a la gente de que solo los escritos de Pablo son verdad, que todo lo demás debe ser ignorado. Entonces imagínense nosotros diciendo, como esa secta dice eso, ya no vamos a leer más los escritos de Pablo. O sea, eso no tiene sentido. O sea, que una persona utilice mal la palabra no desacredita la palabra. Entonces, muchos empezaron a utilizar mal el libro de Enoc y por eso algunos empezaron a desacreditarlo. Pero una cosa no va con la otra. ¿Listo? Entonces, después del cuarto siglo, al ser tan criticado fuertemente, pues se esfumó en la historia. Pero en los escritos de los primeros 4 siglos, de los cristianos de los primeros 4 siglos, muchos de ellos escribieron acerca de el libro de Enoc. Atenágoras, Justino Mártir, Clemente de Alejandría, Orígenes, Ireneo, Tertuliano, son nombres de, ¿sí? Los que se llaman padres de la iglesia, se refieren a las generaciones después de los primeros, de los apóstoles, mencionaban el libro de Enoc, ¿sí? Y algunos de ellos incluso se pelearon con otros cristianos, ¿sí? Peleas, debates teológicos, o sea, no eran peleas de no te vuelvo a hablar, sino ellos decían, miren la riqueza que hay aquí en este libro, o sea, no lo descarten del todo, porque recuerden que hace parte de nuestra historia y mucho de lo que narra en este libro hace parte de nuestra historia. En Judas 14 y 15, Judas 6 y 7, él cita del libro de Enoc. En 1 de Pedro 3, 18 y 20, 2 de Pedro 2, 4 al 5, él citan del libro de Enoc, hacen referencia al libro de Enoc. Cada vez que se habla de espíritus inmundos, cuando dicen, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo, Jesús? Se hace referencia al libro de Enoc y lo que se había dicho. Hay una correlación. Pero entonces, parte de lo que yo veía era que la iglesia ha tendido o hemos tendido a hacer concesiones por causa de lo que otros nos critican y por causa de lo que otros se burlan de nuestra fe, sin ver si esto tiene algún sentido histórico. Hay una ciencia olvidada hoy en día y es la de la arqueología. Es una ciencia que cada vez ha sido más acallada. Y lo que está pasando ahora en Medio Oriente con estos grupos de ISIS y demás, que están destruyendo ciudades antiguas, están destruyendo sitios arqueológicos antiguos, están destruyendo la historia de la humanidad. Y es muy triste porque
toda esa historia hacia atrás, todas esas historias y todas estas ciudades antiguas que tenemos, todas estas ciudades de incas, de mayas, ¿sí? Los egipcios, ¿sí? Todas estas ciudades de los sumerios, o sea, todos estos relatos que han quedado a nivel de la historia, estos monumentos y demás, todos ellos nos ayudan a ver que hay una correlación con el relato bíblico y que hay puntos en común, porque usualmente lo que se dice es, la Biblia es un mito, ¿sí? Es una religión más. Nadie creía esas cosas, pero cuando tú vas a la arqueología y le preguntas a la historia, quiero saber, ¿sí? Quiero saber realmente si hacia atrás no se creían todas estas cosas, si eran mitos, si era algo únicamente de los hebreos. Y tú te das cuenta que hay una correlación en la historia antigua, en que todos tenían puntos en común de revelación, todos tenían puntos en común en cuanto a Dios, los ángeles, la tecnología. Cuando miras las civilizaciones antiguas y te das cuenta de que tenían un conocimiento de la astrología, que hoy en día con los satélites que tenemos en órbita, con los observatorios, con las computadoras que nos ayudan a hacer los cálculos automáticamente, las personas y los astrólogos dicen, los astrónomos dicen, me sorprende cómo hicieron si eran tan primitivos, porque ese es el discurso que nos ha vendido, ¿no? Que la humanidad, sí, cada vez es mejor. Ahora tú miras los noticieros y miras la historia y te das cuenta de que no, o sea, no hay sí, no se ve eso, pero bueno, ese es el discurso. Entonces dicen, personas tan primitivas, ¿cómo tenían un conocimiento tan avanzado? Y si vamos a esas culturas, ninguno de ellos dijo, es que nosotros en nuestra sabiduría, ¿sí?, creamos esos conocimientos. Todos ellos tienen en sus mitos y leyendas, en sus historias de cómo del cielo descendieron seres y les enseñaron. Eso es lo que nos narra el libro de Enoc. Nos habla de estas cosas, pero fue descartado por orgullo. ¿Por qué? Porque muchos teólogos que han encontrado este libro, y como no ha coincidido con su teología, lo han descartado. O sea, en vez de reevaluar si lo que ellos creen es la verdad, han preferido descartar el libro. Desafortunadamente, hace 500 años con la Reforma, cuando la iglesia protestante se separó de la iglesia católica, ¿cierto? Y Lutero expuso al Papa y dijo, al que llaman el Papa, ¿cierto?, no es infalible, no es la autoridad suprema sobre las Escrituras, ¿sí?, se puede equivocar y demás. Muchos en la iglesia protestante quitaron al Papa de su lugar y colocaron a Lutero, colocaron a Calvino, colocaron a Zwinglio, colocaron a otros teólogos. Y hoy en día hay muchos que su regla de vida, o sea, su Papa, el que les dice cómo se debe pensar y lo que es verdadero y no se salen de ahí, es Lutero. Y hay muchas iglesias que defienden a muerte, y literalmente lo han hecho a través de la historia, ¿sí?, defienden lo que dijo Lutero, lo que dijo Calvino, ¿sí? Y entonces lo que dijo Calvino acerca de, ¿sí?, la predisposición y demás acerca del hombre, esto es la verdad, porque lo dijo Calvino. Y han hecho de Calvino un nuevo papa, y han hecho de Lutero un nuevo papa y demás. Y entonces, al no coincidir con esto, chocan. Recuerden que Lutero quería quitar a Santiago de las Escrituras, porque no coincidía con su visión de que la salvación es solo por fe. Un tema que no es el tema de hoy, pero en los primeros siglos de la historia cristiana no se hablaba de eso. Se hablaba de una salvación con obras, o sea, una salvación, ¿sí?, que va de la mano de obras de justicia. Y cualquiera de nosotros tomamos la Biblia y si nadie nos dijera nada, empezamos a leerla. La Biblia nos llama a una vida de santidad. Pero se nos ha convencido, no, eso solo Cristo pudo hacerlo. Tú nunca podrás, entonces, ni lo intentes. Entonces, y ese discurso se ha ido perpetuando
Y en los últimos 500, ¿sí?, años hemos tenido como una degeneración de la iglesia, ¿sí? De tal manera que se ha diluido aún más la fe. Y hay muchos que sí, que mantienen la santidad, pero hay muchos otros que mantienen ¿cierto?, esa gracia barata de que no, pues, yo sé que yo nunca voy a poder ser más, sí, gracias a Dios por Cristo y por su sangre, y yo sigo mi camino como si nada. Y cosas de las cuales en los primeros siglos se animaba a las personas era diciendo, mira, o sea, ya eres libre, ¿sí? Adelante, vamos, o sea, levántate, avanza, ¿sí? No era, tranquilo, tranquilo que ya, sí, ya fuiste perdonado, sino avanza, o sea, trabaja en tu salvación con temor, con temblor. Entonces, el libro de Enoc da mucha luz a todas estas escrituras, da mucha luz a lo que es Hechos y demás, y también a lo que pasó en Pentecostés. Porque en el día de Pentecostés se nos cuenta que descendió sobre los 120 que estaban orando, ¿cierto?, aguardando la promesa que Jesús, el Mesías, el escogido de Dios, había dicho que iba a enviar. Se dice que apareció sobre las cabezas de cada uno de ellos. Lenguas, ¿cierto? Lenguas como de fuego, o sea, llamas de fuego. Si tú ves una llama parece una ¿qué? Una lengua, ¿sí? Cuando tú ves los dibujos de una llama de fuego, ¿sí?, es como una lengua. Entonces, muchas veces nosotros en la historia hemos intentado darle vueltas al asunto de qué significará esto de las lenguas de fuego. Hemos intentado explicarlo desde muchos puntos de vista. Y de nuevo, el libro de Enoc, ¿sí? No estoy aquí para decir, ahora solo leamos el libro de Enoc y dejemos a un lado la Biblia. Seguro alguien lo malinterpretará, pero esa no es la idea. Sí, estoy diciendo, recuperemos nuestra historia, ¿sí? Tomemos lo bueno y dejemos a un lado lo que no coincide. Sí, hay cosas en el libro de Enoc que sí, son muy fuertes y uno dice, pero todo aquello que coincide con la Escritura y que le da enriquece la Escritura y que sea para edificarnos, no solo en conocimiento, sino en apreciar más a Cristo, es bienvenido. ¿Qué es lo bonito de ese libro? Lleva a que tú veas la obra de Cristo de una manera más hermosa y preciosa y la entiendas mejor. Puedes ir a leer el Nuevo Testamento y lo entiendes de una mejor manera y eso es hermoso. En el libro de Enoc dice que cuando él fue llevado al templo de Dios en el cielo, que la construcción del templo de Dios estaba rodeada y todas las paredes estaban llenas de lenguas como de fuego. Lo dice en el libro de Enoc, escrito antes del Nuevo Testamento. Entonces, cuando llega el día de Pentecostés y se habla de que aparecieron lenguas como de fuego sobre cada uno de los 120 que estaban ahí, todos tenían esta imagen. Esto solamente está, ¿en dónde? En la casa de Dios en los cielos. Y ahora está sobre nosotros. O sea que nosotros ahora, ¿qué somos? Parte del templo de la casa de Dios. Que aquella imagen en los cielos está empezando a verse en la tierra. Que así como la casa de Dios está inmersa en fuego, en paredes de fuego y demás, ahora nosotros tenemos ese fuego, ¿sí? Porque la misma expresión se utiliza, lenguas como de fuego, ¿sí? Que es una expresión para describir la llama, una llama que está haciendo así, que está activa, que está viva, que no está estática. Y eso es muy hermoso, ¿sí? O sea, yo quiero que ustedes puedan ver y apreciar este libro y la riqueza que le da a la Escritura. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender lo que Jesús vino a hacer y por qué los espíritus inmundos se levantaban a decir, no nos atormentes antes de tiempo. Nos ayuda a entender por qué Pedro, Judas hablan de los ángeles que no guardaron su lugar. Nos ayuda a entender este tema del lago de fuego y se nos dice en Enoc que es un lago reservado para los ángeles que pecaron. En Enoc, él dice que 70 generaciones después de Adán va a nacer el Mesías. Y en Lucas, el conteo que él hace de las generaciones desde Adán son 70. ¿Por qué? Porque él estaba demostrando a los que les estaba escribiendo que en Jesucristo se estaba cumpliendo lo que Enoc había dicho. Y este libro hace parte de nuestra
historia. Este libro tiene 107 capítulos, 5 secciones. La primera parte es el libro de los vigilantes, que va del capítulo 1 al 36. Luego sigue el libro de las parábolas, el libro astrológico, astronómico, el libro de los sueños y visiones, y termina con la epístola de Enoc. Todas son cosas muy interesantes y se pueden leer de la mano de Génesis 1 al 6, ¿sí? Y luego de Mateo hasta Apocalipsis. Y es muy triste que haya sido rechazado por la iglesia y que continúe siendo rechazado, ¿sí?, por muchos sectores de la iglesia. ¿Sí? Hay muchas personas que no conocen de este libro, ¿sí?, y que cuando tú se los mencionas dicen, pero eso es apócrifo, y confunden la palabra apócrifo con que es falso. Y no es así. Los libros que no hacen parte del canon, o sea, de nuestras Biblias, se considera que no tienen el mismo nivel de inspiración que los libros que se aceptaron. Cuando se fue a hacer el canon, Judas y Pedro los querían sacar del canon porque citaban directamente el libro de Enoc. Y como no querían incluir al libro de Enoc, entonces querían sacarlos, pero a la final dijeron no. Todas las iglesias hemos mantenido estos libros. Muchos lucharon porque el libro de Enoc fuera introducido y se dejara en el canon, pero la gran mayoría de la iglesia decidió que no. Entonces quedó fuera del canon. Entonces ahora no estamos proponiendo, metámoslo de nuevo ahí, ¿sí? No, sino que así como nosotros tenemos nuestra Biblia, pero tenemos libros de discipulado, ¿cierto?, que nos ayudan a complementar, libros de historia que nos ayudan a ver que en hebreo, que en griego, qué significan las palabras y nos ayudan a enriquecer la lectura. El libro de Enoc es un libro que enriquece la lectura de la Biblia, ¿sí? No estamos diciendo que tenga más autoridad o menos autoridad o igual autoridad. Ese no es el tema. El tema es que este libro lo leían todos aquellos que estaban en los primeros siglos y los que escribieron la Escritura, inspirados por el Espíritu Santo. Y por eso hay mucha escritura que está en el libro de Enoc y que está en nuestro Nuevo Testamento. ¿Alguno tiene una Biblia que me preste? Gracias. Entonces voy a dar una serie de escrituras. Primera de Juan 1:7. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y en Enoc 92:4, para cuando lo lean, se habla de cómo Él está en luz. En 1 de Juan 2:8 nos dice, sin embargo les escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Esa última es una frase del libro de Enoc también, que está en 58:5. Primera de Juan 2:15, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y eso está en Enoc 108:8. No literal, sino una parte de ese versículo. Apocalipsis 3:5 corresponde con Enoc 90:31. Apocalipsis 3:20 con Enoc, con primera de Enoc se llama, con primera de Enoc 62:14. Apocalipsis 7:15 con el 15:4 de Enoc. Apocalipsis 20:13 con el 51:1 de Enoc. Apocalipsis 20:15 con el 90:26. Me toca mejor a mis números. Romanos 8:38 con Enoc 61:10. Primera de Corintios 6:11 con Enoc 48:7. Colosenses 2:3 con Enoc 46:3. Segunda de Tesalonicenses 6:15 con Enoc 9:4. Hechos 3:14 con 53:6. Juan 5:22 con 69:27 de Enoc. Si luego estaba a escucharlo más lentamente. Mateo 19:28 con 62:5.
Mateo 25:41 con 54 del 4 al 5. Lucas 9:35 con Enoc 45 y 49:2, que hablan del elegido. Entonces, hay 4 características que se dan acerca de Jesús en el libro de Enoc. Y yo quiero que miren, o sea, por esto es que cuando en el siglo XVII encontraron el libro de Enoc, dijeron, wow, este libro, esta iglesia allá en Etiopía, ¿cierto? De la que nadie sabía, tiene este libro y esto tiene tanto de la escritura del Nuevo Testamento. Pues claro, esto lo compusieron después si alguna persona se puso a componerlo basado en el Nuevo Testamento. Y oh sorpresa, cuando en el siglo pasado encontramos los rollos del Mar Muerto, encontramos rollos del libro de Enoc de siglos antes de Cristo, y eso voló la cabeza de muchos teólogos. ¿Cómo? No, un momentico, eso es imposible. Enoc lo inventaron después porque tiene mucho de la escritura, porque para ellos no cabe, ¿sí? Porque derrumba mucho de su teología, de lo que ellos creen, de decir, no. Eso de los espíritus inmundos y esa historia de los ángeles bajando a tomar mujeres. No, eso es muy fantasioso. Estamos en una era ya de la razón. Ya hemos trascendido las fábulas y los mitos. Ya hemos trascendido eso de un mundo supernatural. No, lo que tenemos es lo que vemos y ya. Eso no existe. Eso es para niños. Entonces el pensar en que esto tenga algo de verdad. Por eso es que ellos dicen, sí, que todo lo que pensaban las culturas antiguas no era sino una manera una simbología acerca de interpretar su mundo. Pero ¿por qué todas tienen los mismos relatos? O sea, ¿todas se fumaron lo mismo? En serio, los egipcios, los mayas, los incas, ¿sí? Allá en Australia, los sumerios, o sea, todos se fumaron lo mismo y vieron la misma imagen, vieron a los mismos seres descender, vieron las mismas cosas pasar, vieron el mismo diluvio. O sea, ¿sí? ¿Hay algo que nos produzca una visión colectiva de lo mismo? Y a todos se les ocurrió hacer las mismas pirámides, y a todos se les ocurrió colocar una puerta grande y 2 puertas pequeñas a los lados. Y a todos se les ocurrió una criatura de 7 cabezas que parece una menorá y que todas son iguales. Y a todos se les ocurrió que estos seres tomaron forma de hombres y también de animales, que es lo que nos describe también Ezequiel acerca de ángeles en el cielo, criaturas que tienen cabeza animal y demás. O sea, a todos se les ocurrió la misma cosa. Porque para el hombre carnal, para la mente natural, la palabra del evangelio es locura. ¿Qué ha hecho la iglesia? Ha querido jugarle al mundo en su propio lenguaje. Y ahí va a perder. Porque hay un aspecto de nuestra fe que es misterio. Hay un aspecto de nuestra fe que no podemos describir. Ahora, gracias a los avances en la ciencia, en la física, ¿sí? Y lo que están avanzando diciendo acerca de de que existen otras dimensiones y demás, podemos darle nuevas palabras, ¿cierto? Entonces ya no hablamos de los cielos, sino de, ¿cierto?, esa dimensión espiritual. Y están descubriendo cosas que no han querido hacerle correlación con lo que la Escritura dice, porque no quieren aceptarlo, ¿sí? Porque dicen, no, estos son mitos y leyendas, son cosas, son fábulas para niños. Y tienes que tener una mente muy pequeña y muy poco inteligente para creer estas fábulas. Entonces la iglesia se atemorizó de lo que creía y empezó a agachar la cabeza. Y empezó a decir, no, eso de Enoc, y empezó a votar. Como ya habían decidido cuál era el canon bíblico, ya no podían irse para atrás y empezar a destruir. Pero si no hubieran cerrado el canon, estoy seguro que hubieran continuado diciendo, no, esto que dice Judas es muy loco. Esto de Juan, no, esto es muy loco. Todo esto que habla de los espíritus inmundos, tachémoslo. Y es lo que han hecho los teólogos en los últimos siglos. Aquellos que se hacen llamar grandes hombres de Dios estudiosos. Sí, decir, no, mira, la correcta interpretación de la Biblia es de una manera infantil. Es como con los niños, esto es una alegoría. Y lo que busca es llevarnos a ser mejores personas. Ya. ¿Sí? Niegan el poder de la cruz, niegan la resurrección de los muertos. Que Pablo dice,
si nosotros no creemos en que los muertos van a resucitar, nuestra fe es absurda, vana, no sirve de nada. O sea, uno de los pilares de nuestra fe es un evento que para la mente carnal no tiene sentido. Porque para la mente carnal, tú te mueres, tus signos vitales paran y ya. Si tu memoria, todo está ahí en tus neuronas, entonces todo desaparece. O sea, tú no tienes ninguna parte espiritual o extradimensional. Tú eres un ser netamente natural. Entonces, tu último suspiro es tu último suspiro y ya. ¿Sí? Tu cuerpo, tu carne, ¿sí? Se hará una con el ambiente, la energía se transforma y demás. Entonces, el pensar en que no, que hay un alma, que hay un espíritu que trasciende y que fuera de eso, Cristo, sí, Cristo, el que ascendió a los cielos, va a regresar y que va a resucitar a los muertos, es algo que choca contra la mente carnal. Pero Pablo dice que si no creemos en eso, no. O sea, todo lo demás que hagamos con el libro no tiene sentido. Lo dice el apóstol Pablo. Y desafortunadamente hay muchos que en el nombre de Cristo, diciéndose cristianos, han hecho eso. ¿Sí? Dicen, no, esto, o sea, se hacen llamar cristianos, pero no, en los términos de Pablo no lo son. Porque no creen en Cristo, no creen en estas cosas, en el juicio eterno, no creen en el juicio, no creen en el retorno de Cristo para juzgar a las naciones y demás. ¿Y cuántos de nosotros a veces nos hemos dejado influenciar por lo que escuchamos en nuestro colegio, en nuestra universidad, porque se mofan de nosotros? Nosotros intentamos decir, pero es que la arqueología no nos deja ni siquiera presentar evidencia y se están burlando de nosotros, porque las personas no quieren encontrar la verdad. En algunas universidades ha pasado eso. Se han levantado personas a decir, pero es que miren la evidencia, y se han burlado de ellas, se han mofado de ellas, porque ya han determinado que es absurdo. O sea, ya en su mente, y lo dice la Escritura, en su mente carnal, no cabe algo espiritual, no cabe algo sobrenatural, no cabe. Entonces, así tú digas, mira estas evidencias, o sea, por lo menos mira, estudia arqueología y solamente pon a volar y pregúntate, ¿por qué escribieron lo mismo? ¿Por qué esto? ¿Por qué todos hablan de un Dios creador? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la coincidencia en el diluvio? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué hablan de esto de seres que bajaron y demás, que eran hijos de este Dios? Que es un título que se le da a los ángeles, los hijos de Dios. ¿Por qué? Y no les interesa, ya no les interesa porque ya han cerrado su mente. ¿Sí? Y para ustedes como nueva generación, o sea, todas las generaciones han luchado con esto, pero entre más pasa el tiempo, ¿cierto? Y más avanza la tecnología, el hombre se vuelve más orgulloso y más cerrado, porque cree que es más que lo anterior. Simplemente porque ahora tienen, ¿cierto?, un iPhone y sus abuelos tenían una cosa que era con cable, ¿sí? O los tatarabuelos son una cosa que hacían punticos ti, 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 y enviaban un mensaje y se llamaba telegrama. O sea, qué absurdos, o sea, qué atrasados. Entonces, hoy en día se considera que todo lo que se ha pasado es malo. Y hay ¿cómo se dice? Un desprecio por la historia. Hay un desprecio por lo pasado. Se dice, no, tenemos que concentrarnos en el aquí y en el ahora, pero sin tomar del pasado, y se desprecia el pasado, se desprecia y se asocia todo lo que se ha pasado con ignorancia. Y eso es muy ignorante. ¿De dónde sacaron el conocimiento de astronomía avanzada estas culturas antiguas? Pero no les interesa ver la evidencia. Y el clamor de la iglesia siempre ha sido, estudien, miren la historia ahí, sorpréndanse, o sea, ahí, ¿sí? Sorpréndanse. Y aquellos que han dicho, ¿saben qué? Voy a tumbar a estos cristianos y voy a estudiar la historia. Sí, voy a encargarme de demostrar que Jesucristo no resucitó. Y van y leen los documentos históricos y demás y se dan cuenta de que hay más pruebas acerca de la resurrección de Jesucristo que de eventos que han pasado hace 50 años. No han podido sino decir, o todos se fumaron lo mismo, ¿sí? O aconteció algo muy poderoso. Y hay cosas que no entiendo de este libro, ¿sí? Hay cosas que no entiendo, hay cosas que pasan a nivel de nuestras vidas, a nivel espiritual, que todavía no alcanzo a comprender con mi mente, pero simplemente sé algo, Jesucristo es el Señor.
y sé algo, que no veo otro camino, otra verdad, otra vida. Porque entre más estudio y miro hacia atrás, más veo cómo la historia, ¿sí?, trae aún más luz y viene a fluir en lo que es la palabra, ¿sí? Y entre más estudio esos mitos arqueológicos y todo, ¿sí?, y encuentro cosas que son súper absurdas, pero entiendo cómo esas cosas súper absurdas, ¿sí?, y demás, que en esa cultura sí se ven muy chistosas. ¿Mm? Pero cuando quito eso de en medio y me quedo con la esencia de lo que están diciendo, veo cómo tiene una correlación con lo que es el relato de la Escritura. Y eso me ayuda a afirmar mi fe. ¿Mm? Ustedes son una generación que las personas quieren que ustedes nieguen su fe. Y nosotros a veces caemos en eso. Entonces una persona nos dice, no, pero eso es muy loco. Entonces, no, mira, pero míralo desde otro punto de vista. Y entonces buscamos diluir el mensaje. Y buscamos jugarle al mundo en su propio juego. Y resulta que nosotros tenemos un mensaje. Miren, hay un Cristo. Él es el Cristo, el justo, el elegido, el Hijo del Hombre. ¿Sí? Él ha sido constituido el juez del mundo, el que va a revelar todas las cosas. En Él está toda la sabiduría y todo el conocimiento de Dios. A Él se le ha dado dominio universal. Se ha sentado en el trono de gloria. Y en su regreso, todos serán juzgados. Tanto los vivos como los muertos, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, aguardando en prisiones, encadenados, el juicio. Todos ellos serán juzgados. Y habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Y eso hace parte de nuestra fe. Y cuando leemos en Enoc, es tal cual lo que narra Enoc que va a acontecer. Interesante los primeros versículos de Enoc. Los primeros versículos de Enoc dicen que ese libro ha sido escrito para la última generación y que sus misterios serán revelados en la última generación. Entonces es muy interesante que durante siglos ese libro haya estado perdido para la iglesia, pero que en estos últimos tiempos tenga una reaparición. Y nosotros no somos los únicos en estar hablando de esto. Estoy seguro que hay muchos alrededor del mundo que están empezando a hablar de esto. Ya han empezado a hablar de esto, de pronto ya han hablado de esto. Entonces sería interesante ver un libro que fue tan utilizado por los apóstoles. Yo creo que si no deberíamos descartarlo, creyéndonos más sabios que ellos. Si un apóstol de Jesucristo pudo leerlo, sí, yo creo que nosotros podemos leerlo, ¿sí?, sin caer en empezar a entronarlo o algo así, pero para ver qué es lo que ellos leyeron y cómo esto, ¿cierto?, le dio luz a la obra de Jesucristo. Pero es hora de que nos levantemos y recobremos aquello que hace parte de nuestra historia. No permitamos que la burla, no permitamos que la mofa de otros nos haga sentir mal por lo que creemos. Recuerden que cuando una persona se queda sin argumentos, lo único que le queda es insultar o burlarse. Esa es la marca de una persona ignorante, por muchos títulos que tenga, por mucho profesor que sea tuyo, o profesor de la universidad, o por muchas maestrías que tenga. El insulto, ¿sí?, es la forma más baja de defensa. Al insulto acuden aquellos que no tienen argumentos. Imagínense ustedes en una corte. ¿Cómo sería eso, Alejo? O sea, en una corte, entonces tú vas con toda tu evidencia, pero resulta que el otro empieza a insultar. Es que usted es un tal por cual y yo no sé qué, y por eso es, y por eso lo otro. Y el juez, ¿qué va a decir? Este le insultó. No, si sabes que eso, ni me presentes esos argumentos, eso no tiene sentido. No, o sea, ¿qué va a hacer el juez? Ver la evidencia. Por más que el otro se mofe, grite, se burle, va a ver la evidencia. Las personas hoy en día están cerradas porque han decidido que no hay evidencia. Desde pequeños se les ha dicho esto. El mundo es material, no hay nada más. A pesar de que física cuántica, todo lo que está creciendo ahorita, nos dice otra cosa. Que el mundo no es un cuadrado como nosotros pensábamos. Que cuando miramos el mundo es más... ¡Ay, perdón! No. Mira, en tus manos está más seguro. Se cayó la evidencia. El mundo es más complicado de lo que nosotros creemos y no la sabemos todas. Entonces
Yo quiero que podamos ser firmes en nuestra fe y que sí, hay cosas que nosotros creemos y que son, ¿cierto? Son complicadas, ¿sí? Pero el hecho de que se puedan mofar o burlar no hace que esas cosas dejen de ser verdad. Lo que debemos preguntarnos, como les decía hace 8 días, ¿es esto verdadero? Y si es esto verdadero, lo creo. Ahora, no tengo que ir a restregárselo a todo el mundo y decir, pero tú tienes que creerlo, no. Pero es, como dice la Escritura, estamos preparados para presentar prueba de lo que creemos cuando alguien nos venga a pedir. ¿Cuál es el problema con la iglesia? Que a veces hemos querido ir a darle pruebas a personas que ni siquiera nos han preguntado y que ya han cerrado su mente. Lo que debemos hacer siempre es orar por aquellos que no les ha resplandecido la luz de Cristo. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Continuar en nuestra más grande misión, que es amar sin condición y perdonar, aunque tengamos la razón. O sea, eso es lo mejor, la esencia, ¿sí? Durante siglos, muchos cristianos, muchos que nos han precedido, sin tener el libro de Enoc en sus manos, han hecho una obra maravillosa por llevar a cabo la obra del Evangelio, sin saber que el Hijo del Hombre era un concepto, ¿sí? Y esto y lo otro, han dado su vida por Cristo. ¿Cuánto más nosotros que somos esa generación que nos está haciendo revelado cosas que habían estado ocultas, cosas que a veces ojo no vio ni oído conoció? ¿Cuánta más responsabilidad tenemos nosotros por pararnos firmes en nuestra fe? Y que se caiga el mundo alrededor nuestro, pero nosotros no nos podemos mover de lo que hemos creído y en quien hemos creído. ¿Sí? El justo, el verdadero, el Cristo, el elegido, el Hijo del Hombre. Y cuando lean en la Escritura el Hijo del Hombre, no piensen en, esto significa que Jesús era 100% hombre. Es aquel que veían los profetas en visión, que estaba en el trono de Dios y al quien toda lengua iba a confesar su nombre. Y es algo que literalmente dice el libro de Enoc. Dice, todas las naciones y todos los que están en el cielo, en la tierra y bajo la tierra, doblarán su rodilla y confesarán que Él es el Salvador, que Él es el Señor. Entonces los invito a que puedan leerlo para enriquecer aún más, pero también para fortalecerse en la fe, que les sirva para entender más los evangelios, porque entre más nosotros entendamos, ¿sí? También con el entendimiento que el Señor nos ha entregado, podemos dar más fácilmente prueba de nuestra fe, porque nos van a acorchar menos. No vamos a tener que inventar. ¿Qué significa espíritus inmundos? Pues yo creo que, entonces ahí ya no tenemos que acudir al yo creo, porque si nos preguntamos yo creo, pues vamos a llegar a muchas cosas, sino ¿qué creían ellos? Y cuando veamos algo que no entendemos, siempre preguntémonos, ¿qué creían ellos? Los que leyeron esto la primera vez, ¿qué significó para ellos? Porque yo debo buscar qué significó para ellos. Antes de buscar, ¿cierto? ¿Qué me invento yo? ¿Qué es lo que ha hecho la iglesia a través de los siglos? Han dado explicaciones que no son. Entonces han ido al libro de Génesis 6 y han dicho, y hay comentarios bíblicos que ustedes pueden leer y dicen, aquí los hijos de Dios se refiere a todos los que son descendientes de Set, porque Set era el hijo bueno. Entonces todos los que son descendientes de Set son los hijos de Dios. Pero eso no tiene ningún sentido, porque ¿cómo fue que esa unión entre humanos dio a luz hombres poderosos y dio a luz gigantes y fenómenos, o sea, ¿sí? Mutantes, o sea, sí, mutantes es lo que dice la Escritura prácticamente, mutantes, un término que podemos usar hoy en día. No tiene sentido, ¿sí? Es como decir que tú te vas con un incrédulo y tienen un hijo y sale un monstruo, o sea, no, o sea, eso no tiene sentido, ¿sí? Pero la mente carnal, cuando se cierra a las cosas de Dios y cuando se cierra lo sobrenatural de Dios, empieza a dar explicaciones que no tienen sentido. Y Dios no nos ha dejado de esa manera. ¿Sí? Todo tiene sentido dentro de la gran cosmovisión de Dios y dentro de la gran historia que Dios cuenta. Ahora, hay aspectos de esa historia que son difíciles para la mente natural, definitivamente. ¿Sí? Pensar en esto, ángeles y híbridos y ADN angelical, porque tienen una concepción del mundo angelical como arpas y demás,
Cuando la Escritura y este libro también habla de el Señor de los ejércitos, de las huestes celestiales, habla de familias angelicales, de familias espirituales, habla de ejércitos celestiales y demás, y habla de jerarquías espirituales, la que leemos en Efesios 6, cuando habla de principados y demás, aquí lo relata también en el libro de Enoc. Y si nosotros vemos con esa cosmovisión la Escritura, vamos a entender muchas cosas de nuestra fe. Y también debemos entender si hay personas que no van a decir, no, usted que se, ¿sí? Usted está en otra. Pero la pregunta no es, ¿tiene esto sentido para la mente natural? La pregunta ¿es esto verdadero? Ese es el debate. Y eso es lo que la gente no quiere aceptar. Por eso se burlan, porque no hay argumentos. Entonces, me mofo, me burlo, te denigro. Ignorante, retrógrado, crees en fábulas infantiles. Listo, ahí te desarmo. Porque las generaciones que se están levantando son cada vez más inmaduras, pero no quieren aceptarlo. Entonces yo no quiero que me digan que soy un ignorante, ni un retrógrado, ni un bebé. Entonces, nunca voy a expresar mi fe, nunca voy a aceptar que yo creo estas cosas, porque no quiero parecer un ignorante ante los demás. Y así es como las tinieblas han venido ganando terreno. Pero como somos parte de esas últimas generaciones, el Señor está sacando todo esto a la luz. Y más voces se van a levantar. Y depende de nosotros llevar en alto el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sí? Llevar en alto la autoridad que nos has dado. Por eso es que hoy en día no vemos tantos casos de endemoniados como se veían en el primer siglo. Hoy en día tenemos ya casi 8 billones de personas en el mundo. O sea, hay más personas que espíritus inmundos, a eso me refiero. O sea, si tú tienes una sola ciudad, 1 millón de personas, vas a ver ahí muchos, si fueran toda la humanidad, vas a ver espíritus inmundos que están vagando por la tierra, van a estar ahí concentrados. Entre más se ha ido reproduciendo la humanidad, los espíritus inmundos no se reproducen, siguen siendo contados y están aguardando el juicio eterno. Entonces, por eso hay menos casos. ¿Y qué han hecho? Se han esparcido y han buscado los lugares donde más los invocan. Por eso se encuentran más casos, ¿cierto? En regiones aún donde se practica mucha hechicería, ocultismo y demás. Por eso no los vemos en todo lugar, porque somos ya 8 billones de personas y no hay tanto espíritu inmundo para tanta gente. ¿Sí? Pues sí. O sea, yo quiero que lleven esto, ¿sí?, a la práctica y entiendan. O sea, no hay una fábrica de espíritus inmundos, porque entonces, ¿por qué no hay más espíritus inmundos? A ver, más. ¿Sí? No son ángeles caídos. ¿Qué pasó con los ángeles caídos? Están atados en prisiones aguardando el juicio. Por eso en la Escritura se nos dice, ustedes van a juzgar a los ángeles, porque nosotros, la iglesia del Señor, los justos, vamos a estar en los tronos junto con el Señor Jesucristo, y esos ángeles, esos 200 que pecaron, y los que hayan pecado después, porque los ángeles continúan teniendo esa libertad, se van a ser juzgados. ¿Tú por qué lo hiciste? No, porque esa mujer se vistió mal. Pero tú veías el rostro de Dios. Tú que estabas delante de Él, ¿por qué lo hiciste? Iba a haber un juicio para los ángeles. Por eso en Corintios, 1 Corintios, Pablo le escribe a la iglesia y les dice a las mujeres, mujeres sean recatadas por amor a los ángeles. Y nosotros leemos eso y decimos, ¿qué? ¿Por qué? Y cuando le entendemos la historia de lo que ha acontecido, entendemos. No quiero decir nada más de lo que está aconteciendo actualmente para no entrar en especulaciones y demás, pero yo sé que con eso ustedes pueden sacar sus propias conclusiones delante del Señor. Amén. Entonces, la Escritura cobra una vida que uno dice, wow, sí, o sea, es hermosa, es preciosa. Por eso el Señor nos dice, sí, debemos cuidar y andar a la altura de nuestro llamado, no solo por nosotros mismos. Y por eso también cuando nadie nos está viendo, no solamente porque sí, de pronto me pilla alguien o porque Dios está allá y Dios está viendo, porque Él ha puesto vigilantes. Pero ni siquiera porque, oye, pórtate bien, ¿sí? O sea, no hagas nada malo en lo secreto para que no te sapeen. No, no hagas nada malo en lo secreto para que no hagas pecar ni siquiera a los ángeles. Entonces, por eso nuestra manera de vivir, ¿sí? Nuestra manera de vivir conforme a lo que Dios dice. Y continuamos luchando con con esa parte del viejo hombre en nosotros,
Todos nosotros continuamos en esa lucha, pero vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero tenemos que ir avanzando terreno, tenemos que ir dejando cosas atrás y avanzando, o sea, avanzar en el proceso, ¿sí? Y saber que tenemos una nube de testigos. Por eso en Hebreos cuando se habla de tenemos una gran nube de testigos que nos está observando. Cuando se dice que a nosotros se nos han revelado secretos que aún los ángeles quisieron haber visto y no entendieron. Y vemos que eso es una cita de Enoc, cuando Enoc va y les dice a los ángeles, hay cosas que ustedes ya no sabrán por haber tomado estas que no debían y enseñárselas a los hombres. Todo el tema de la hechicería y demás. Entonces hay una parte de nuestra historia que es muy bonita, que la iglesia dejó a un lado y por dejarla a un lado tuvo que inventar muchas cosas y darle muchas vueltas a la escritura para explicar cosas que son muy sencillas de explicar si creemos, ¿sí?, en lo que había sido transmitido a los padres, a los profetas, a los apóstoles, antes de Cristo y durante la época de Cristo y después de Cristo. Depende de nosotros si vamos a tomar ese legado, ¿sí?, de nuestra fe y llevarlo con la altura, ¿sí?, el respeto, la reverencia que se merece, o si vamos a juntarnos con los que se mofan y decir, eso es absurdo. Pero no dejen que nadie, ¿sí?, por debajee su fe. Pero asegúrense de que ustedes estén en la verdad, o sea, que estén afianzados en lo que la Escritura dice, ¿sí?, y que estén afianzados en lo que la iglesia dice y lo que la iglesia ha creído. Recuerden, entre más cerca vayamos a la fuente, es un lugar más seguro. Por eso, aunque fue muy hermosa la obra de los reformadores hace 500 años, faltan 1500 años de recorrido hacia atrás para llegar a la fuente del cristianismo del primer siglo. Y desafortunadamente, lo que comenzó como una volver a la forma, ahora es un obstáculo. Porque un gran porcentaje del pueblo cristiano no pasa de Lutero, de Calvino y de todo lo que vino después de ellos. Es un obstáculo. Y no quieren ir más atrás, porque esa es su roca, su seguro, su papa, su infalibilidad. Sí, todos. Y no nos están dejando recobrar tesoros escondidos que están ahí en la historia, al alcance de todos, y que enriquecen nuestra fe. Y que cuando los leemos decimos, ¡ay, con razón! O sea, cuando yo leí el Enoc, ahí fue cuando se me abrió la mente y yo dije, pues con razón. Y ahí fue cuando yo dije, con razón a Cristo los espíritus inmundos le decían, ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Porque se había dado esa profecía de que iban a ser, sí, juzgados en el día del juicio, iban a ser atormentados. Entonces, por eso cuando llegó Cristo, el Hijo del Hombre, que iba a venir a juzgarlos en el fin de los tiempos, oye, llegó el fin todavía no es el fin de los tiempos, ¿qué haces aquí? ¿Sí? ¿Por qué nos vas a atormentar si aún no ha llegado nuestra hora? Aún no ha llegado el último día. Y ahí uno entiende eso y es una riqueza muy hermosa y que espero que ustedes no se la pierdan. No se la pierdan. Amén. Entonces, quiero invitarlos a que podamos cerrar nuestros ojos para orar. Padre, te doy gracias por lo que tú has revelado a través de la historia, Padre. Te doy gracias por lo que tu iglesia ha creído, Señor, en ese momento en que fue a dar luz en la tierra, Padre. Te doy gracias porque tú no te quedas con nada y tú nos muestras de dónde proviene cada cosa, Padre. Y tú le das una explicación a nuestra fe, que aunque a veces la mente natural no la comprende, sabemos que no somos hijos del primer hombre, sino del último Ish, del último Adán, de Jesucristo. Y nos has dado una mente espiritual para comprender todas las cosas. Padre, no queremos caer en el mofarnos de la fe que tú entregaste a los que nos precedieron, Señor. Pero tampoco queremos simplemente aceptar las tradiciones de los hombres y del hombre caído en especial, Señor, y queremos ver la Escritura como tú la has revelado y la historia, Señor, y tu historia como tú la has plasmado, Padre. Te pedimos que cualquier estructura que pueda haber en nuestra mente y que sea contraria a lo que tú has revelado sea
llevada a obedecer a Cristo. Y te pedimos, Padre, para que ese espíritu de poder, de amor, de dominio propio, ese espíritu para ser testigos tuyos, para ser mártires tuyos, testigos, Señor, esté en nosotros, Padre, para poder mantenernos firmes en nuestra fe, Padre. Te pido para que esto que hemos hablado hoy, Señor, que sea para enriquecer nuestra relación contigo, Padre. Gracias porque al explorar la historia, al ver hacia atrás, vemos cómo cada pieza del rompecabezas cae en su lugar y podemos ver de una manera más grande y poderosa lo que es tu Hijo Jesús, Padre. Gracias porque nos das herramientas con nuestros discípulos, para cuando vayamos a la Escritura poder entregarles de lo que tú nos has entregado, poder explicarles, Padre. Y gracias, Padre, porque nos das esperanza, Señor, de que aquello que se ha escrito hace mucho y que se ha ido cumpliendo, pues que tú cumplirás todas tus promesas, Padre, y que todas tus promesas son fieles y verdaderas. Damos gracias, Padre. Gracias por lo que haces en nuestras vidas, Padre. Gracias por el honor que nos has dado y por el lugar de honor que nos tienes al final para aún juzgar a ángeles, Señor. Y ayúdanos, Padre, a andar de una manera digna, Padre, que aún estemos conscientes, Señor, de que nuestro andar no solamente puede hacer tropezar a aquellos que tenemos aquí a nuestro alrededor, sino aún a aquellos que no vemos, Padre. No queremos ser piedras de tropiezo, queremos ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Queremos que ese ADN del antiguo hombre sea dejado atrás y que ese ADN del nuevo hombre de Jesucristo sea el que esté en nosotros, Padre. Y te pedimos que podamos andar en el Espíritu y en ese alineamiento que tú nos llamas, en ese andar en tu Espíritu. Y que así nos cueste lágrimas y la vida misma podamos continuar andando de tu mano, Padre. Amén.